Hola amigos, bienvenidos. Nuestro programa hoy se viste de gala para recibir a dos bellas y brillantes damas. Una llega desde Rusia vía California, la otra desde Paraguay vía Mediterráneo. Así que le estamos dando la bienvenida a Susana Zaraski. Susana Zaraski es nacida en Rusia, es dedicada a los idiomas y vamos a conocer cómo estas dos damas se unen aquí en Colombia al día para hablarnos sobre música. Y Montserrat Franco es nacida en Paraguay y entre las dos, amigos televidentes, hablan 14 idiomas. Empiecen a pensar lo mágico que va a ser este programa. Y los países que han recorrido, pues yo creo que engloban medio mundo. Así que bienvenidas. Gracias. Susana, de nuevo por aquí, qué bueno tenerte. ¿Qué tal? Gracias. ¿Y Montserrat? Gracias, me encanta estar aquí en vuestro programa. Bueno, empecemos diciendo cómo llega Montserrat a Miami. Tú eres nacida en Paraguay, ¿verdad? Nací en Paraguay y pues viví en muchísimos países. Entonces, a través de vivir en tantos países es que pude aprender todos estos idiomas. Yo hablo 7 y Susana habla 7 idiomas. Bueno, y Susana es autora de un libro, El idioma es música. ¿Cómo la música ayuda a preservar y aprender los idiomas? Claro, la música, el cine, la televisión, la radio. Lo que pasa es que la música activa más partes del cerebro que el idioma hablado o el idioma escrito. Entonces es más fácil acordarse de la gramática, de la pronunciación, de nuevas palabras a través de la música, canciones. Tu vida, además de lo que enseñas, es fascinante. Tú naces en la Unión Soviética. Claro, nací en la Unión Soviética. En el año 1980 mi familia se fue y se instaló en St. Louis, Missouri. Y luego, después de 2 años, fuimos a California. Pero como mis padres no tenían mucho dinero, fuimos en Greyhound, en autobús. ¿Y Sí. tú eras una niñita? Sí, llegué a California cuando tenía 5 años. 5 años. ¿Y dónde aprendiste el español? El español lo comencé cuando yo estaba en la escuela secundaria, pero como yo vivía en California tantos años, yo escuchaba mucho el español hablado en la calle. Y luego también viví en Argentina 1 año y trabajé en México, en Guadalajara. De manera que el castellano lo aprendiste con acentos de distintos países. Claro, claro. A veces me sale el acento argentino, a veces mexicano, a veces español. Sí. Más de 70 fáciles y divertidos consejos para aprender idiomas. Susana Zaraski, ¿cómo lograste encontrar ese camino tan fácil? Lo que pasa es que la gente siempre me preguntaba, Susana, ¿cómo es que has logrado aprender tantos idiomas con buen acento? Y yo no sabía cómo, que fue la cosa que me ayudaba. Y leí un libro de un neurólogo que se llama Oliver Sacks. Un neurólogo. Neurólogo. Y él explicaba, el libro que se llama Musicophilia, explicaba él cómo es que la música afecta al cerebro. Y yo me di cuenta que yo escuchaba los idiomas como si fueran música, como si fueran canciones, y así yo repetía el ritmo, la melodía, etc. Y también las canciones que tienen, obviamente, que son en otros idiomas, nos pueden ayudar a aprender. De manera que tu papá y tu mamá te enseñaron el ruso en la casa. Claro, es que mi padre no habla muy bien en inglés, entonces siempre hablaba en ruso en casa. Y luego, ¿cómo fueron aprendiendo, cómo fuiste aprendiendo los otros idiomas? Pues el francés lo comencé en la escuela secundaria y luego fui a Francia cuando tenía 15 años para vivir con una familia francesa por 2 meses y a los 2 meses yo ya hablaba con soltura el francés. Y luego comencé el español y el italiano lo aprendí en la universidad. Y el portugués fue de forma autodidacta más o menos, que aprendí, pero también escuchando mucho la radio portuguesa. Y el serbo-croata, porque como vivía en Bosnia, después de la guerra, allí yo hablaba en la calle con la gente. Qué fantástico. ¿Y ustedes cómo se conocieron? Pues yo estaba dando conciertos en la costa del Adriático, fue un concierto auspiciado por la UNESCO. No me digas que en Dubrovnik. En Dubrovnik, Sí. Croacia, sí, auspiciado por la Universidad de Zagreb. Entonces, y el Estado de Israel. Así que en ese concierto conozco a Susana. Estaba cantando este tipo de música que es música sefardí o judeo-española durante ese tiempo. ¿Y tú recuerdas qué estabas tocando? Aprovechemos ya que tienes esa hermosa guitarra. Claro.
¿Era un encuentro musical? Era un encuentro que se trataba sobre la ortografía y la escritura del ladino o el judeo español. Entonces estaban muchos profesores de diversas universidades y allí pude hacer una demostración de lo que era este legado de la música, de la tradición oral sefardí. De manera que, para ilustración de los amigos televidentes que se les olvidó, el ladino es una lengua que se habló hace 500 años. ¿Por qué? ¿Cómo empezaron a hablar el ladino? Porque era el español que se hablaba en ese tiempo en España. Es como cuando leemos Don Quijote de la Mancha, podemos encontrar todos estos vocabularios que ya son arcaicos hoy en día, pero sin embargo se preservó tal y cual se hablaba en la Edad Media por estas comunidades de judíos españoles que fueron expulsados por los Reyes Católicos en 1492. Entonces se fueron los judíos, una parte para la costa de Turquía, sí, otros para Marruecos. Otros para Grecia, otros fueron a Italia, otros fueron a Francia, y entonces posteriormente todos se reencontraron cuando se forma el Estado de Israel, y ahí entonces es una maravilla porque volvieron a hablar, lo siguieron hablando por generaciones, pero no solamente conservaron el idioma, sino también las tradiciones como de la música, del arte culinario, de los cuentos, de los chistes, porque es toda una tradición oral increíble. ¿Cómo? De unas palabras, unas frases en ladino, por ejemplo. Pues quiero cantar esta cantiga que se llama La Serena. Les quiero cantar esta canción que se llama La Serena. Son nada más algunas diferencias que se pueden notar, pero el ladino tiene también otras palabras como se fue mezclando tantos años, del portugués, del italiano, del turco, del árabe, del hebreo, por supuesto. Montserrat Franco, de Paraguay, para nuestros amigos televidentes. Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Hermosa, qué linda voz, ¿eh? Gracias. Bueno, y así como las lenguas que hablaban los indígenas de nuestra América, o de la Polinesia, o de Australia, se han ido reduciendo y se van perdiendo, pues también van quedando pocos intérpretes de esas lenguas, de esas músicas, de todos los pueblos y del ladino. Tú eres una de las 15 personas en el mundo que continúa con esta tradición, eres de las privilegiadas, eres una especie en extinción que hay que conservar, que hay que cuidar. Sí, yo me sorprendí también cuando encontré esto, porque lo vi en Wikipedia. Entonces, somos poquísimos intérpretes en el mundo que lo hacemos profesionalmente, porque esto fue, como repito otra vez, una tradición oral, así que las personas las siguen cantando, estas cantigas o canciones, en sus casas. Hay canciones de cuna, hay canciones de trabajo, hay canciones de bodas, hay canciones litúrgicas, son canciones para diferentes momentos de la vida. Mira, quiero rendir un homenaje a Jacob Almond, un profesor del Miami Dade a quien conocí hace 20 años. Mi programa de radio lleva 23 años, yo hace 25 años llegué a Miami, y él lo tuve en el programa y yo lo traía todas las semanas, y él fue el que empezó a introducirme a esta cultura ladina, y yo presentaba estas canciones
Esta y otras, la Serení. Sí, esta era Adiós querida, perdón, dije La Serena porque estaba pensando en otra cantiga, pero esta era Adiós querida, que es de origen turco, La Serena es otra de origen griego. De origen digo, pero que realmente son canciones o cantigas que nacieron en España y que tienen de hecho los modos también moriscos, se puede sentir mucha influencia de los Balcanes y son cantos de ida y vuelta, como... No? Sí. ¿Cómo no? Así que Jacob Almot, profesor del Miami Dade de hace 20 y pico de años, fallecido, pues le rendimos un homenaje a él porque él también era un cultor que enseñaba y mantenía esta tradición. Sí. Bueno, entonces tú lo aprendiste en tu casa con tus padres. Claro, y después hice una investigación porque quería saber mis orígenes, quería descubrir mi árbol genealógico. Entonces encuentro que los Franco eran, de hecho, una familia toledana. Voy a hacer toda una investigación en España y luego en Israel sobre el origen de mi familia y de esta música. Entonces empiezo a estudiar los cantes, las cantigas, así aprendo el idioma, el ladino. Y luego haciendo entrevistas a los ancianos y a las comunidades todavía ladinoparlantes en Israel, sigo y aprendo fluidamente el ladino y me doy cuenta que es nada más volver a encontrarnos. Me encanta la historia medieval, así que es volver a hablar como se hablaba en aquel tiempo. Y tú, además, empezaste a estudiar música. Sí, entonces estudié musicología y luego etnomusicología porque me interesó más este nicho de la música sefardí. Dentro de tanta música bellísima que tenemos, pues este tipo de música fue el que me interesó especializarme en ella. Susana Zaraski Sí. encuentra pues una empatía. Ustedes son unas socias en lo que hacen, ¿no? Se complementan. Claro, claro, porque ella es un ejemplo perfecto de cómo la música ayuda a la gente de aprender idiomas. Ella habla 7 idiomas y canta en 7 idiomas. Y además la música es muy importante en la preservación de ese idioma ladino o judeo-español, hay varios nombres por el idioma. La cosa es que hay jóvenes que no saben muy bien hablar el ladino, pero saben las canciones. Y a través de las canciones pueden entender el ladino hablado. Y eso es que la música no es solamente algo que nos afecta mucho al cerebro, pero nos afecta al corazón, al alma. Y entonces, si podemos utilizar la música como herramienta de aprendizaje, no solamente que nos enriquecemos en la forma pedagógica, pero también a nivel espiritual. Y eso es muy importante para la gente de saber, de que la música ladina ayudó por 500 años a preservar el idioma. Y cuando hay inmigrantes que llegan a Estados Unidos, muchos pierden sus lenguas ya en la segunda generación. Algunas personas dicen que Estados Unidos es el cementerio de lenguas. Y entonces podemos ver lo que pasó con el ladino y eso nos da como un modelo para no perder nuestros idiomas. Este es un ejemplo de cómo se puede mantener la lengua aprendiendo los nuevos idiomas. Bueno, entonces estabas recordando que se encontraron y se conocieron a través de una canción que interpretaste. ¿Y cómo siguió esa amistad? ¿Qué continuó? ¿Para dónde siguieron? Hace 11 años, ¿no, Susana? 11 años y medio, sí. Que nos conocimos en ese concierto en Croacia y pues seguimos en comunicación a través de emails, a través del social media luego y así seguimos siempre en comunicación y ella seguía mis conciertos porque yo seguía dando conciertos con este tipo de música en Israel y en otros países en Europa hasta que por fin decidí venir a vivir a Estados Unidos. ¿Y los otros idiomas cómo los aprendiste? ¿Dónde? El italiano lo aprendí en Italia porque estudié canto lírico y entonces la escuela lírica italiana era mi escuela. Bueno, de manera que eres seguidora de Cecilia Bartoli, me imagino. Sí, por supuesto. ¿Y cuando estás en la casa, qué áreas te gusta entonar ahí? Para que compártenos algo. Me encanta, por ejemplo, hacer algo de Rossini, me encanta el bel canto. Un poquito. Una voce poco fa qui nel cuore mi risonò, il mio cuore ferito già e l'indor fu che il piagò, se l'indoro mio sarà, lo giurai. Qué bello. ¿Cómo cuidas la voz? ¿Tienes algunos hábitos? Solamente hacer ejercicios.
vocales y yo siento que el canto nació en mí totalmente, fue algo totalmente natural, pero después quise estudiarlo. Entonces por eso decidí ir a Italia y estudiar canto lírico. ¿Y qué música te gusta escuchar? Me gusta escuchar mucho el jazz. Y me gusta escuchar de todo, pero el jazz es algo que me fascina. ¿Algunos grupos especiales? Sí, ¿Ella Fitzgerald? sí, claro, los clásicos, sí. Y Susana, la música para ti, además de ser un instrumento pedagógico, como parte histórica de la familia, ¿en tu casa qué escucha tu papá, tu mamá? ¿Música rusa todavía? Sí, escuchamos mucha música rusa y mi madre cantaba arias de ópera cuando andábamos a la playa o los parques los fines de semana. Entonces yo me acuerdo estar en el coche y mi madre cantando. ¿Qué cantaba? Cántalo como lo cantaba tu mamá. Ah, es que no me acuerdo lo que me cantaba mi mamá. En ruso, cántate en ruso a ver cómo suena. Ah, ¿en ruso? Sí. Oh, ahora la única cosa que me acuerdo es la canción de Feliz Cumpleaños. ¿Cómo es? La verdad es que se me escapa de la mente en ese momento. Mira, y pasaste por la casa, porque tú naciste en la antigua Leningrado cuando Rusia era la Unión Soviética. Sí. ¿Donde nació Dostoyevsky? Claro, donde nació Dostoyevsky y la verdad es que yo leí Dostoyevsky pero en inglés. Mis padres no están muy contentos con eso, porque yo sé leer en ruso, pero es mucho más fácil en inglés. Raskolnikov, ¿lo viste por ahí de pronto? Claro, vive en mi casa, ¿no? No, lo leí en inglés. Pero el ruso me ayudó mucho a aprender el español, porque el ruso tiene la R muy fuerte. Entonces, cuando aprendí el español no tenía problemas en pronunciar la R. ¿Y te la pasas diciendo Nazdarovian? ¿Nazdrovi? Sí, pero no tomo mucho vodka, así que no es que estoy haciendo brindis todo el rato. La comida y la música, la comida y la facilidad para los idiomas, sí, como inducción para las lenguas, ¿no contribuye en algo? ¿La cocina? Sí. Sí, yo puedo decir que sí, el arte culinario definitivamente, porque eso fue algo que me ayudó muchísimo también para el idioma italiano. Entonces, estudiar la gastronomía italiana fue lo primero. Yo creo que tú con la guitarra, imagínate que estamos en la cocina, entonces, ¿qué puedes ir interpretando? Perfecto, algo que estamos cocinando, entonces... La hija de la vecina, oh sasa, en corriendo se cayó, sasa, en corriendo se cayó, sasa, la hija se le murió, sasa. Bueno, pero siendo tú nacida en Paraguay, lo ideal es que nos interpretes algo de allá de Paraguay, Pájaro Chogüí, por ejemplo. Claro que sí. Vamos a ver si tanto tiempo sin cantar, pero... O una que tú quieras de pronto recordar. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre perdió pollo y cayendo se murió. Y que entre los brazos maternales, por extraño sortilegio, en Chogüí se convirtió. Chogüí, cantando, está mirando, allá volando, acá volando, se alejó. Chogüí, qué lindo es, perdiéndose en el cielo guaraní. Qué hermoso, qué hermoso. Sí. El pájaro Chogüí, Con que esa... es también una leyenda y que también es tradición oral, son totalmente anónimas. Claro. Bueno, de manera que la cultura sefardí se prolonga y está presente a través de la música que ustedes pues tienen presente, tienen siempre al día a través de las clases, de los encuentros. ¿Qué más están programando para lo que viene, para este año, por ejemplo? Bueno, yo escribí un libro, una autobiografía de mi recorrido de varios idiomas, porque yo siento que como mi carácter cambia en cada idioma que hablo. Entonces escribí una biografía de cómo es que viví en varios países y cómo es que aprendí varios idiomas. Y ese libro lo quiero publicar en ese año. Esa es una de las metas para el 2012. Sí. Qué fantástico. ¿Y tú?
Para mí es publicar un nuevo disco y también seguir dando conciertos, y me interesaría mucho poder hacer más conciertos en este tipo de música, con la música sefardí, porque yo creo que es así que los sefardíes pudieron preservar esta música y sus tradiciones como tradición oral, dándoselas a todas a las generaciones nuevas. Entonces creo que sería hacer conciertos didácticos, es algo que me gustaría. Fantástico poder hacer un acuerdo aquí con el sistema escolar del condado, del estado, porque es una manera de enseñar la historia, de enseñar la geografía, la cultura de los pueblos. Esto que tú estás contándonos, que tú estás diciéndonos, frente a un auditorio de miles de estudiantes, les incentiva, les interesa, y es una forma amena de conocer el mundo. Claro, pues la música puede ayudar a alguien a aprender matemática, química, o sea, cualquier tema se puede enseñar a través de canciones. Y es una herramienta que pocos maestros utilizan. Claro, es una lástima. Claro. Tú levantas esa guitarra, que a propósito, es una guitarra de colección, ¿no? Sí, sí, es una edición limitada de Esteban y es totalmente diseñada con Swarovski crystals, con cristales de Swarovski. Esteban fue un discípulo de Segovia. Claro, y entonces empiezas a decir que el maestro Segovia fue el hombre que llevó la guitarra a los conciertos. Antes la guitarra era un instrumento de bohemia, de gitanos, de parrandas de la calle. El maestro Andrés Segovia la elevó a la condición de instrumento para salones, ¿no? Sí. Entonces, los conciertos estos, Segovia le enseña a una gran cantidad de estudiantes, va a la Alhambra, ¿no? Sí. Allá a Granada, y está como parte en una pared en la Alhambra que el maestro Segovia llegaba allí. Por ejemplo, y que Swarovski está en Austria, allá cerca de Innsbruck. Sí, sí, ¿cierto? Sí, sí, la fábrica, sí. Donde entras y hay una cantidad de luces y el cristal artificial más grande, el diamante artificial más grande, como una cosa así, eso que les encanta a las mujeres, ¿no? Sí, claro, y hoy en día se utiliza en todo, en accesorios, y por qué no utilizarlo. Yo tengo un micrófono totalmente cubierto de cristales también. Y produce un sonido mucho más nítido, mucho más suave. Exacto, ¿no? Esa es una forma nada más de personalizar de vez en cuando algo que es, digamos, preciado para nosotros. Entonces lo utilizamos como parte de moda para la música. Montserrat, ¿cuánta gente habla ladino en el mundo? En el mundo no hay una cifra establecida por censo, pero son aproximadamente 3.500 personas. Muy poquito. Sí. ¿En dónde están concentrados o por dónde están distribuidos? La mayoría en el Estado de Israel y luego todavía en unas pequeñas comunidades que existen en Turquía, en Grecia, en Marruecos, otra parte en Italia, otra parte en Francia. Corrígeme, Susana, si hay otras regiones más, otros países. ¿En Marruecos todavía? Todavía en Marruecos. También hay otras comunidades sefardíes en México, en Colombia, por supuesto, ya hablan el español moderno, pero los abuelitos todavía pueden hablar ladino. Por ejemplo, aquellos que han llegado de Turquía o de Grecia todavía pueden hablarlo tal y cual. Pues mira, tú eres paraguaya y este programa Colombia al Día también se honra de tener una hermandad con el pueblo paraguayo. ¿Recuerdas que tú eres colombiana el día que quieras tener tu pasaporte y la nacionalidad colombiana, habiendo nacido en Paraguay? Por supuesto, sí, esa es una maravilla y me encanta que Colombia es un país hermano y yo puedo decir soy colombiana y soy paraguaya, así como un colombiano puede decir soy paraguayo y soy colombiano, es maravilloso. Yo me enteré de esto también viviendo en Israel, cuando me contaron del tratado y que Colombia salió a favor de Paraguay. ¿Cómo no? En la guerra de la Triple Alianza. Por allá en el siglo XIX había conflictos entre los pueblos, entonces se unieron 3 países vecinos contra Paraguay y América de espaldas. Hubo un conflicto de tal envergadura que se acabaron los hombres, se estaban acabando y las mujeres tenían que vestirse de hombres para salir a la guerra. Yo lo estudié en la historia. También. Y los niños. El único país que se levantó y dijo, nosotros defendemos y estamos con Paraguay, fue Colombia. Desde esa vez, entonces, el Congreso de Paraguay decidió que todo colombiano que llegue a Paraguay es colombiano
Y los paraguayos que paraguayos. vengan a Colombia son paraguayos, son colombianos. Solo colombianos, sí. De manera que hay un acuerdo romántico de doble nacionalidad y esa hermandad se multiplica y se afianza aquí con este Y programa. es el único país con quien tenemos doble nacionalidad, Qué bueno, que es increíble, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del programa y todos queremos oírte de nuevo cantar y tocar esa guitarra. Muy bien. Entonces ahora pues quiero cantar esta romanza que se llama Una tarde de verano. Quiero cantar esta romanza que tiene totalmente la forma del romancero español y que ha sido preservado en la música sefardí. Una tarde de verano pasé por la morería y vi una mora lavando al pie de una fuente fría. Yo le dije, mora linda, yo le dije, mora bella, deja de ver mis caballos, esas aguas cristalinas. No soy mora el caballero, que soy de España nacida, me cautivaron los moros, día de Pascua florida. Si quieres venir conmigo a España te llevaría, y la ropa al caballero, donde yo la dejaría. Hermoso esta Sigue pero es interpretación. muy larga, pero... Claro. Pues Montserrat Franco, de verdad que estamos muy contentos de haberte escuchado, de haber conocido un poco más de la cultura ladina y de estas interpretaciones maravillosas que tú haces. Muchas gracias y un honor estar con ustedes nuevamente. Y Susana Zaraski también, felicitaciones por esta labor que tú haces. Gracias. El idioma es música, la música mueve el alma. Saber otro idioma es tener una segunda alma, decía Carlomagno. Sí. El idioma es música. Susana Zaraski, felicitaciones por toda esta labor y que sigan adelante. Gracias, muchas gracias a usted. Bueno, yo estoy muy contento de haber tenido estas dos damas aquí en el programa porque siempre se aprende con las historias de todos. Los invito todos los domingos, 11 de la mañana, cita con Caracol. Ya llevo 23 años promoviendo la cultura en Miami a través de las entrevistas con los amigos que encuentro a lo largo de mis viajes por el mundo o los que pasan por Miami o a los que llamo por teléfono para hablar sobre tantos temas interesantes. Todos tenemos cosas maravillosas para contar. Domingos, 11 de la mañana, cita con Caracol en la 1260 AM. Gracias de nuevo por acompañarnos. Colombia al Día, el programa que siempre se une aquí a través de todos los invitados para hablar de temas fascinantes. Felicidades.